No, no. Ya. Hola estudiantes del tercer nivel básico, tanto jornada tarde como noche. Espero que todos se encuentren muy bien en sus casas, cuidándose. Damos inicio a lo que es la semana número 27 de clases remotas o virtuales, ya sería una de las últimas casi. Va la fecha desde el 2 al 5 de noviembre. El tema que nos compete hoy es tabla periódica. Y el objetivo de la clase es conocer cómo se encuentra estructurada la tabla periódica de los elementos químicos. Recordar también que este objetivo va relacionado con los objetivos priorizados que emanaron del Ministerio de Educación por el tema de la pandemia del coronavirus. Bien, como siempre, recordar lo que fue la clase anterior ya, vimos lo que fueron los modelos atómicos, ya, de las primeras ideas de, de lo que fue el átomo, que lo definió Demócritos, ya, Demócritos, la palabra átomos, A sin división, ya, eso significa átomos. Ya, el primer modelo atómico ya, o los postulados, fue el de Dalton, un modelo atómico simple en la cual se veía y se decía que era una partícula indivisible, o sea que no se podía dividir en otras partículas más pequeñas. Y el ejemplo más tangible de aquello es cuando uno rompe una hoja de papel con los dedos y llega a un punto en el cual no se puede volver, no se puede seguir rompiendo esos diminutos trozos de papel. Luego vino el modelo atómico de Thomson, ¿ya? También conocido como el famoso budín de Pasa, en la cual el átomo era neutro. eh, la composición era que la estructura tenía carga positiva y en él estaban de manera incrustada lo que son los electrones de carga negativa, ¿ya? Y eso asemeja al budín de Pasa, ¿ya? La masa de ese budín vendría a ser lo que es la carga positiva y las pasas incrustadas vendrían a ser los electrones con carga negativa. Pasado el tiempo, ya Rutherford también ideó su modelo atómico actual, en la cual hablaba ya también de lo que eran los electrones con carga negativa, los protones con carga positiva. Los electrones estaban alrededor en la corteza, ¿ya? Y girando. Y en el núcleo estaban los protones con los neutrones. Los neutrones no tienen carga. Y decía que la mayor masa se encontraba en el núcleo del átomo. Luego ya el modelo atómico de Bohr ya le estableció lo que eran las órbitas o los orbitales, en la cual en las órbitas se encontraban girando los electrones que vienen a formar parte de lo que es la corteza del átomo, y en el centro estaba el protón con carga positiva y el neutrón que no tenía carga. Y el modelo actual, que es el modelo cinético, mejor dicho, mecano cuántico, ¿ya? Establece los niveles de energía de las orbitales, y acá está el ejemplo de que eh, el menor nivel de energía se encuentra cercano al núcleo, y a medida que se va alejando hay mayor energía. Por lo tanto, el electrón puede ir saltando de una órbita a otra, por ejemplo, del N1 al N2 y al N3, ¿ya? Y eso se llama estado excitado del electrón. Y luego, cuando regresaba al estado normal, a la órbita en la cual él se encontraba en un inicio, se generaba lo que era un fotón o un haz de luz, ¿ya? Y recordar que obviamente estos modelos pueden ir cambiando. El actual, lo más probable es que vaya a cambiar en algún tiempo más y se agreguen otras partículas subatómicas como lo son las quarks. Bien, ¿qué sería el tema de hoy? La tabla periódica, ¿cierto? Bien, la tabla periódica, en ella vamos a encontrar todos los elementos químicos que tenemos acá en la Tierra, los elementos químicos tanto de origen natural, que estaban acá, como los creados en laboratorio, que son ya de origen más sintético, ¿ya? O artificial. La tabla periódica es una herramienta que permite graficar. ¿Qué quiere decir? Que uno al mirarla podemos ver el número atómico, el número másico, el símbolo y el nombre de un elemento en específico, ¿ya? Y cada uno va a estar diferenciado, y son, por ejemplo, metálicos, no metálicos, gases nobles
o de transición van a tener colores distintos, ¿ya? Acá en el recuadro del centro, bueno, lo otro es que se encuentran organizados en número creciente del número atómico. Por ejemplo, el primero es el helio, no, el hidrógeno, disculpe, el primero es el hidrógeno, una H sola, y va a tener número atómico 1. Y así va a ir luego avanzando, ¿ya? A través de la numeración, todos los elementos químicos ordenados por la tabla periódica de los elementos, ¿ya? Bien, si ven al centro, en el centro podemos ver el ejemplo del hierro, que simboliza con Fe. La primera letra es en mayúscula y la segunda en minúscula, ¿ya? Y en ella podemos ver sobre esa letra un número entero que va a significar que es el número atómico del elemento químico, en este caso el hierro. El número atómico va a indicar la cantidad de protones y electrones si es neutro, ¿bien? Y abajo ya vamos a tener la masa atómica y acá ya va a estar dada por números más decimales, pero en este caso es 55,85. Si nosotros necesitamos hacer algún cálculo, lo ideal es aproximarlo al número entero siguiente, que en este caso sería quedaría en 56. ¿Bien? Entonces, ¿cómo se simboliza? ¿Cuáles son las características que va a tener? El número atómico se va a simbolizar con la letra Z y va a corresponder, ya que es el que está aquí arriba, al número de protones que hay en el núcleo, ¿ya? Y como le explicaba adelante, como todos los elementos químicos que están en la tabla periódica son neutros, eso va a decir que en este caso el hierro ya va a tener número atómico 26, eso quiere decir que tiene 26 protones y también 26 electrones. Bien, es la misma cantidad de ambas partículas subatómicas. Recuerden, protón, carga positiva, y electrón, carga negativa, tal como se simboliza acá abajo, donde se dice Z es igual a P más, que significa los protones, y además es igual a E negativa, que es los electrones. Bien, y la masa atómica, que se simboliza con la letra A, va a corresponder al número total de protones y neutrones del núcleo. ¿Ya? Con eso sabemos cuál es la masa atómica. ¿Y cómo nosotros podríamos calcular, por ejemplo, lo que es la cantidad de neutrones? Tenemos que restar el número atómico menos el número másico y nos va a dar la cantidad de neutrones. ¿Ya? Esa es la fórmula matemática para la cual nosotros lo vamos a obtener. ¿Qué otra característica nos da la tabla periódica? Nos va a decir que van a existir los periodos. ¿Ya? Los periodos van a ser todas las filas horizontales y en este caso van a ir del número 1 al número 7. Son todas estas. Acá en el hielo, o sea, el hielo, en el hidrógeno, ¿ya? Número 1, ¿cierto? Después en el litio, número 2, en el sodio, en el potasio y así sucesivamente hasta llegar al número 7. Todos en línea horizontal. Van a ser del 1 al 7. Por lo tanto, si se pregunta cuántos periodos tiene la tabla periódica, son 7. Mientras que los grupos eh, van a ser todas las columnas que van a estar ordenadas en forma vertical, de arriba hacia abajo, y en este caso van a ir del número 1 al número 18, ¿ya? Del hidrógeno, que tenemos acá en el 1, pasando por todos los elementos químicos, hasta llegar a los gases nobles, en donde encontramos el helio, ¿bien? ¿Y cuál es la característica que van a tener esta clasificación? Que van a ir, además de ir cambiando el número atómico, van a ir teniendo propiedades químicas o físicas similares. Por eso acá cambian los colores en cada uno de ellos y más adelante vamos a ver qué significa cada uno de esos colores, ¿ya? Lo importante es que, de acuerdo a la persona o la editorial que haga la tabla periódica,
van a cambiar los colores. No significa que, por ejemplo, para los gases nobles siempre sea este color rosado claro, ¿ya? Puede que sea otro color distinto, ¿ya? Pero sí van a tener un color diferente entre ellos, ya no un color que esté estandarizado, ¿ya? Puede variar, como en esta tabla periódica. Acá podemos ver que ya los colores no son los mismos. ¿Por qué? Porque cambian de acuerdo a quien la haya eh, editado o impreso. Acá, en este caso, podemos observar la tabla periódica, el hidrógeno, ¿cierto? Comenzamos con el primero, y él está de color verde. Si vemos acá, el color verde más oscuro nos indica que es un no metal. Lo mismo todos los que están acá en el grupo 14, algunos del grupo 14, del 15, del 16 y del 17 son no metales. Todos ellos tienen unas características en particular que lo hacen clasificar en ese grupo, ¿ya? Los que están de un color más claro, de un color como un color amarillo, un color como piel, son todos los que corresponden a elementos químicos que se llaman los metales, ¿ya? Que son la gran mayoría de los que están en la tabla periódica. Y los metaloides que no son que tienen algunas características de metales y otras de no metales, están como una parte o un punto intermedio, son los metaloides que se encuentran distribuidos también en la tabla periódica, son menos. Y los de la última columna son los gases nobles, ¿ya? Que ahí tenemos el helio, el neón, que ellos tienen otra característica particular y los diferencia de todo lo otro de la tabla periódica. Bien, ¿cuáles son las características de los metales? ¿Ya? Lo primero es que van a ser sólidos a una temperatura ambiente. O sea, si nosotros, por ejemplo, encontramos cobre o oro, van a estar a la temperatura ambiente en un estado sólido de la materia. ¿Ya? La única excepción que va a haber en ese caso es el mercurio. Si nosotros vemos el mercurio va a estar siempre en un estado líquido, que es el mismo que se utiliza, por ejemplo, para el tema de medir la temperatura, ¿cierto? Los termómetros de mercurio. Otra característica que van a tener ellos es que son brillantes, ¿ya? Por eso se hace, por ejemplo, están los metales preciosos, el oro, ¿cierto? Está la plata, el cobre. Acá en esta imagen podemos ver una pepita de oro y abajo vemos lo que son el cobre, ¿ya? Tienen la capacidad de ser dúctiles. En ese caso significa que se pueden formar hilos o alambre. Es una característica que tiene, por ejemplo, el cobre, que es un buen conductor de electricidad, y se pueden formar hilos y alambres para poder formar todo el cableado eléctrico, ¿cierto? Son meleables, o sea, forman láminas, ¿cierto? Existen muchas láminas de oro, muchas láminas de cobre, las cuales luego se derriten, ¿cierto? Se funden para darle forma a dar otra forma, por ejemplo, anillos, ¿cierto? Y el mismo cobre para venderlo, ¿cierto? No lo venden, no lo venden, por ejemplo, no venden lo que es la mina estas de Chuquicamata, no venden el cobre hecho ya en cable, en cañería, ¿ya? Ellos los venden para que los procesen después, ¿ya? Por lo tanto, no va listo el material. Si bien está la materia prima, no se efectúa otro trabajo adicional. Y son conductores de electricidad y de calor. Otra característica es que van a reaccionar fácilmente con el oxígeno que está en el ambiente y forman óxido. Eso lo van a ver los óxidos ya cuando estén en la enseñanza media. Como había dicho ya, el cobre sirve para hacer la fabricación de cables eléctricos por la gran capacidad de conducir electricidad. Hay otro metal mucho más capaz de conducir electricidad, pero mucho más escaso y mucho más caro. El oro conduce mucho mejor electricidad que el mismo cobre, pero para ser más económico es más factible el cobre, ¿ya? Generalmente donde se encuentra cobre, se encuentra también oro a veces y también plata. Otro elemento químico es el aluminio, que se usa, por ejemplo, para hacer los marcos de las ventanas, y lo que es una aleación. En este caso, si se hace una aleación entre el bronce, ¿ya? O sea, entre el cobre con el estaño se forma el bronce, ¿ya?
o con el latón se forma el zinc. Ya son aleaciones, se pueden mezclar dos metales para formar otra cosa, en este caso el bronce. Los no metales, en este caso, tienen la característica que pueden estar tanto en estado sólido, líquido o gaseoso. Ya entre los tres estados de la materia, no son brillosos, ¿ya? Son más bien opacos y no conducen electricidad, ¿ya? Son malos conductores de electricidad y también de calor, pero hay una excepción que es, en este caso, el carbono como grafito. Ese sí tiene la capacidad de generar o conducir calor. Acá tenemos una imagen, a mano derecha, lo que es el azufre, ¿ya? Y que se utiliza mucho en la industria, ¿ya? Para a veces generar algunos otros compuestos, ciertos elementos, utilizarlo a veces para lo que es el tema de la agricultura, ¿ya? Y el cloro se utiliza como desinfectante, blanqueador, ¿cierto? Se utiliza bastante el cloro, él es un no metal. Y los metaloides, que no son ni metales ni no metales, sino se encuentran en una parte intermedia entre ambos, van a tener las características físicas de un metal, ya pueden estar en estado sólido, líquido o gaseoso, o sólido líquido, o las propiedades químicas van a ser muy similares a las de un no metal. Por eso son semiconductores de electricidad. No son tan buenos conductores de electricidad, sino un poco solamente. En este caso tenemos el silicio, el germanio. En este caso se utilizan mucho en la industria, ¿ya? Para hacer dispositivos, microchips, todos los chips que tenemos en nuestros teléfonos, se utilizan los metaloides, ¿ya? Toda la parte electrónica de los computadores, las celdas solares, ¿ya? Para lo que es la energía fotovoltaica. Y un último grupo son los gases nobles, que se encuentran en el grupo 18 de la tabla periódica al final, a mano derecha. En este caso, los gases nobles tienen la particularidad que no van a compartir ni van a ceder los electrones, por lo tanto son los gases estables, ¿ya? Y con eso se hace lo que es la configuración electrónica abreviada, que es de acuerdo al número atómico de los elementos químicos, se puede ir haciendo una configuración que también se verá cuando estén en enseñanza media, ¿ya? Son gases inertes, ¿ya? En este caso, están en estado gaseoso, ¿cierto? De la materia, no van a tener color, ni olor, ni sabor, ¿ya? Pero sí se utilizan, por ejemplo, para crear emisiones lumínicas, ¿ya? Para que sea algo brillante o colorido con otros elementos químicos, se utilizan los gases nobles, ¿ya? Bien. Y dentro, luego de la tabla periódica, ¿cierto? Sabemos que la tabla periódica es ese elemento solamente en particular, pero al interactuar con otro elemento ya se forman compuestos, ¿ya? Entonces la materia está compuesta por elementos, que es todo lo que vimos en la tabla periódica, ¿cierto? Es la agrupación de los átomos, van a ser de una misma clase, por lo tanto van a tener las mismas particularidades, van a ser similares, ¿ya? Propiedades físicas y químicas. Y los compuestos es cuando se unen dos o más elementos diferentes, ¿ya? Y van a estar combinados en propiedades o proporciones definidas. Un ejemplo muy claro de esto es el H2O, que es la fórmula química del agua, ¿cierto? Tenemos hidrógeno con oxígeno. ¿Y cómo se representan los elementos químicos? Los elementos químicos en este caso se van a representar por símbolos que van a venir a ser la abreviación del nombre, ¿ya? A través de estos símbolos van a ser letras, ¿ya? Y cada letra va a tener ya sea una letra mayúscula o minúscula, ¿cierto? O una sola mayúscula, y eso va a ir variando de acuerdo al nombre del elemento químico. Todos ellos vienen de origen del latín o del griego, ¿ya? Entonces, cuando un elemento químico, por ejemplo, consta de una letra, siempre se va a escribir con mayúscula. Un ejemplo de eso es el hidrógeno, ¿ya? Que se va a simbolizar con la letra H mayúscula.
¿Qué pasa si tiene 2 o 3 letras? La primera siempre va a ser mayúscula y la segunda minúscula. Un ejemplo de eso es el helio, que es un gas noble, donde la H es mayúscula y la E es minúscula. Cada uno de ellos va a tener un significado o bien un origen del nombre, ¿ya? En este caso, el primero, el helio, que significa formador del agua. Y claro, tiene sentido, ¿por qué? Porque el agua está formado, o sea, hidrógeno está formado por moléculas de hidrógeno y de oxígeno. El helio, que significa sol, ¿cierto? Que es un gas. Sabemos que el sol está formado en su gran mayoría por este gas que es el helio. Tenemos el cobre, Cu, ¿cierto? Tenemos el novelio, el vanadio, el criptón. Bien. Todo el criptón o kriptonita que a veces se asocia mucho con el tema de Superman. Bien. Que tiene ahí problemas Superman con el criptón. Bien, ¿cómo se encuentran ahora estos elementos químicos en el universo y luego en la Tierra? Ya, en el universo, de acuerdo a todos los estudios que se han hecho, es que la gran mayoría del universo está formado por hidrógeno, un 91%. Luego viene el helio en un 9,1% y los otros elementos químicos, que los mencionamos algunos anteriormente, equivalen al 0,9%. Pero si eso, ya nos pasamos de un lugar más macro, muy grande, que es el universo, vamos a lo que es los elementos químicos del planeta Tierra, acá podemos ver que el elemento químico que predomina en este caso vendría a ser el oxígeno. Un 46% es oxígeno. Tenemos el 27,7% que es silicio como elemento químico, el aluminio, el hierro, el calcio, el sodio, y así van bajando sucesivamente. Bien. Y como siempre, un video complementario que ustedes lo pueden ver a través de YouTube para que ustedes puedan acceder al contenido también de otra manera. Salen videos bastante entretenidos. Ahora yo les voy a explicar lo que es la guía de la semana número 27 y que ustedes la puedan ir desarrollando. Bien. Entonces la guía de aprendizaje de la semana 27, el tema de la tabla periódica y el objetivo conocer cómo se encuentra estructurada la tabla periódica de los elementos químicos. Acá hay una imagen de la tabla periódica, ¿ya? En el cual indica el grupo, ¿cierto? El periodo, recuerden que los grupos están de arriba hacia abajo, son 18, los periodos son 7 y están en forma horizontal, ¿bien? Los grupos están en forma vertical. ¿Ya? O en columna. Entonces, en base a esa tabla periódica, ¿qué tiene que hacer usted? Dice número 1, en base a la diapositiva número 5, que es la diapositiva que presentamos, completa la siguiente tabla ubicando los siguientes elementos en la tabla periódica, marcando con una X y menciona su nombre y clasificación, metal, no metal, metaloide. Entonces acá usted tiene que ver acá el símbolo químico, ¿cierto? Va a la tabla periódica, lo marca con una X y coloca el nombre de ese elemento químico y luego su clasificación. Dice si es metal o metálico, no metal o metaloide. ¿Bien? Así con cada uno de los que sale en esa tabla. Luego en la parte 2 dice, responda las siguientes preguntas respecto a las diapositivas. Define los siguientes conceptos. Masa atómica, entre paréntesis, A, número atómico Z, ¿cierto? Usted tiene que definir lo que es cada uno de esos, que está en la primera diapositiva, ¿bien? Y luego dice una pregunta, ¿qué son las sustancias puras y de qué manera se clasifican? Acá tienen que ver un mapa conceptual, ¿cierto? Un esquema en el cual identifica qué son las sustancias puras y cómo se encuentran clasificadas. Y lo último, y es importante porque forma parte de su evaluación, de su nota del segundo semestre, es la pregunta esencial. Dice, responde la pregunta y envíala a través de WhatsApp a tu profesor. Lo envían a WhatsApp mío a través de interno por interno, que muchos ya lo han hecho y eso es muy bueno, ¿cierto? Yo algunos, si bien yo se las recibo, le digo, después la voy a responderle porque tengo que leerla primero, se las voy respondiendo de a poquito. Así que los felicito porque hay muchos que sí han cumplido y tienen todas las preguntas esenciales. Y queda esta, la 27, y después la 28. Bien, la 27 dice,
¿Para qué sirve la tabla periódica y de qué manera organiza cada uno de sus elementos? En la primera diapositiva ustedes pueden encontrar la respuesta y ustedes la redactan acá y me envían la foto, la escriben en su cuaderno, la escriben a través del mensaje de WhatsApp, como a usted les salga más cómodo, ¿ya? Incluso si quieren mandarla por un mensaje de audio, también la pueden enviar. Ya la idea es que la envíen de alguna forma para yo poder retroalimentarlo y decirle está bien, perfecta, le falta un poquito o está mala y tiene que hacerla de nuevo. La idea de enviarla, que yo le responda, es que usted sepa que la pregunta que está haciendo eh, está buena o hay que cambiarla y que quede buena, como debe ser. ¿Ya? A eso se refiere la retroalimentación. Bien, eso sería lo que es la guía número 27 de Ciencias Naturales.